Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que todos los sábados a las 12:30 del mediodía y también los lunes a las 14:30 los acompañamos aquí por esta pantalla de Canal Rural con el objetivo de brindar todo un panorama productivo y gremial de lo que sucede en la Argentina. Vayamos a conocer ahora cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Trigo, los productores siguen siendo ninguneados. Más del curso de capacitación a jóvenes ruralistas de CRA. El IPCBA analiza la cadena de ganados y carnes. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Sobre los anuncios del Gobierno Nacional que tienen como objetivo incentivar a la producción triguera de la Argentina, entre otros temas, nos habla el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Rubén Ferrero. Se sigue volcando a la sociedad en su conjunto datos, números que no son reales. La realidad lo que nos dice es que lamentablemente vamos a tener este año una producción de trigo muy similar a la que tuvimos el año pasado. Esto significa 9 millones de toneladas, el 50% del potencial que tiene Argentina, menos del 50%. El potencial de Argentina hoy es, y lo dicen todos los que conocen el tema, 20 millones de toneladas, estamos produciendo menos de la mitad. Esto no es por un factor climático, el año anterior tuvimos menos de 9, 8 millones de toneladas. Esto viene pura y exclusivamente por una intervención negativa, nefasta, errónea de parte del gobierno, que comenzó por allá por el 2007 y nos llevó año tras año a desincentivar a los productores que no tengan un incentivo para sembrar trigo, y eso llevó a que 2 años atrás hayamos tenido, en cuanto a superficie sembrada, la peor en 110 años, Sumémosle a eso también una no adecuación de parte de los productores en cuanto a tecnología. Seguramente por falta de la rentabilidad se va a estar haciendo una siembra pero sin la incorporación de fertilizantes, de nutrientes, y bueno, esto es consecuencia de políticas erróneas. Lo lamentable es que se persiste en lo mismo y que se pretende presentar a la sociedad números, como decía recién, que no son reales, y además también presentar a los productores agropecuarios como que son ilusos y tontos y que no siembran por culpa de la dirigencia, que el negocio es brillante. Bueno, la presidenta seguramente está mal asesorada o lo hace a conciencia, pero deberían desde el gobierno nacional revertir la situación con una producción que dependen, según los datos que tenemos nosotros, hay 200 poblaciones en Argentina que dependen directamente de este cultivo, y lamentablemente se está haciendo todo para terminar con el mismo, llegar a su destrucción total. Si sería un negocio brillante, ¿por qué el productor no cobra el precio FAS? No cobra el precio FAS porque la intromisión y el hecho de haber ensuciado el mercado como lo hizo el gobierno con un sinnúmero de intromisiones, y principalmente lo que es a la existencia de los cupos para poder exportar, designando quiénes son los compradores y quiénes no, llevó a que los productores hayan perdido muchísimo dinero, no solo perdido dinero, sino en muchos casos haber llegado al punto de que no sea rentable la producción o tener producción en el campo sin poder comercializarla. Eso lleva a que los productores traten de realizar otro tipo de cultivos. Lamentablemente, lo único que nosotros vemos que tuvo crecimiento, pero mínimo en los últimos años, es la soja. ¿Por qué decimos mínimo? Porque si comparamos el crecimiento que tuvo la soja en Brasil, por ejemplo, del 2007 a la fecha, que fue de más de un 30%, comparado con Argentina, que solo tiene un 5, un 6%, también nos está demostrando que no todo lo que se deja de hacer en materia de trigo, algodón, maíz o cualquier otra economía se va a soja, sino que verdaderamente tenemos un estancamiento productivo muy grave en Argentina y no está siendo reconocido por el gobierno. Y por supuesto tenemos hoy un Ministerio de Agricultura inexistente, un ministro que no da ninguna respuesta al reclamo de los productores en ninguna de sus actividades, ni en lo que son los commodities, ni en lo que son las economías regionales.
Por quinto año consecutivo, Confederaciones Rurales Argentinas, junto con CASAFE, lleva a cabo un convenio que tiene como objetivo capacitar a productores agropecuarios en la implementación de buenas prácticas agrícolas. Sobre este tema, dialogamos con el director de CASAFE, Juan Cruz Jaime. Estamos muy contentos de haber renovado una vez más este convenio que lleva más de 3 años, porque nos ha demostrado año a año que hemos podido ir aumentando la cantidad de productores capacitados y aplicadores capacitados en buenas prácticas agrícolas en el uso de fitosanitarios, y en ese sentido consideramos que el año va a ser sumamente importante en algunos lugares geográficos, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en la zona núcleo, donde queremos de alguna manera fortalecer lo que ya hemos dicho y a lo mejor repetir en alguna localidad el curso para dar paso a las nuevas tecnologías que están viniendo en uso de fitosanitarios. Y cuando ustedes tienen este ida y vuelta entre los productores, los dirigentes, ¿qué es lo que realmente les preocupa a los productores en el manejo de agroquímicos, por ejemplo? Fundamentalmente las nuevas tecnologías de aplicación que están viniendo tanto en el terrestre como en el aéreo, todo lo que tiene que ver con la recategorización de las bandas toxicológicas que se está trabajando con las empresas, todo lo que tiene que ver con las etiquetas de los productos que cada vez son más explicativas para el productor de cómo usar, y finalmente el tema de la disposición final de los envases, que para nosotros también es un tema muy importante de responsabilidad social corporativa. Lo estamos trabajando en el programa Agrolimpio con muchas sociedades rurales adheridas a CRA y creemos que es un tema que tenemos que mejorar. Estamos tratando de conformar en este año la Fundación Campo Limpio, donde esperamos contar entre los socios adherentes a Confederaciones Rurales Argentinas y a otros grandes participantes de lo que es el modelo productivo argentino de hoy, y nos parece un desafío importante e interesante para llevar adelante. Congreso CRA 2014. Compromiso y responsabilidad con el mañana. Un ámbito de debate e intercambio sobre el sector agropecuario. Prestigiosos disertantes durante 2 jornadas analizando el rol de los dirigentes y las instituciones, con la participación de sociedades rurales de todo el país. Congreso CRA 2014. Organiza Sociedad Rural Gualeguaychú, 30 y 31 de mayo. Miguel Jairala es analista económico del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con él dialogamos acerca del consumo de carne en Argentina y la situación ganadera en nuestro país. Comparado con marzo del año pasado, los precios de la carne vacuna al consumidor han subido cerca de un 50%. El consumo del primer trimestre del año 2014 está apenas un 1% del consumo observado en el primer trimestre del año 2013. Por lo tanto, vemos una nueva prueba de lo que es la inelasticidad de la demanda de carne vacuna de los consumidores argentinos y cómo privilegian su consumo a pesar del contexto en el cual se le ha encarecido significativamente el producto en los últimos 12 meses. ¿Y por qué evalúa que la gente sigue consumiendo carne? ¿Tiene que ver con una cuestión cultural? ¿Tiene que ver con cuántas razones más? No, yo creo que tiene más que ver con que las otras cosas aumentaron antes y la carne venía un poco rezagada en términos de precios, y al hacer la evaluación, por más que la carne hoy esté un 50% más cara que hace un año, observa que otros alimentos que podrían sustituirla han tenido tasas de incremento que van del 30% para arriba. Por lo tanto, el encarecimiento real de la carne vacuna es mucho menor en magnitud de lo que ha sido el aumento del nivel nominal de precios. Para la Argentina, ¿qué significa que nuevamente se haya incumplido o se esté por incumplir nuevamente con la cuota Hilton?
Bueno, todavía no se ha incumplido, pero todo parece ser que vamos en camino de eso y creo que es un problema que va más allá de lo que pueden ser las cuestiones políticas, me refiero a cuestiones políticas en términos de por ahí lo que puede pasar o no con el otorgamiento de ROEs o permisos de exportación, sino que tendríamos que ver un poco más qué pasaría si no existiera este tipo de políticas y creo que le costaría también a la Argentina en el contexto actual de su estructura productiva cumplir con una cuota de 30.000 toneladas porque el número de novillos pesados es cada vez más bajo y estamos observando que el stock de novillos que vamos a tener para marzo de este año 2014, cuando se publiquen los datos, va a ser cerca de un 50% de lo que teníamos hace 5 o 6 años. Por lo tanto, pensar en cumplir la cuota con esta cantidad de novillos también sería bastante complicado las líneas de abastecimiento para la industria frigorífica. Las exportaciones han caído cerca de un 20% y esto yo creo que tiene más que ver que con las cuestiones administrativas o de mercados internacionales, tiene más que ver con la incertidumbre en la cual se ha movido la economía argentina en el primer trimestre del año, que ha tenido una devaluación del 20 y pico por ciento solamente en el mes de enero. Estábamos con un tipo de cambio que alrededor de 6, pasamos uno alrededor de 8 en pocas semanas, y eso se trasladó íntegramente a lo que es el precio de la materia prima, por lo cual no derivó en ninguna ventaja para la industria exportadora. Entonces la industria exportadora descubre que a pesar de tener un tipo de cambio por ahí más competitivo, el capital de trabajo que necesita para poder operar es mucho más alto que el que necesitaba en octubre o noviembre del año pasado, y además se encuentra con una situación en la cual el consumo interno sigue compitiendo, más allá de lo que se habla de un estancamiento de la actividad económica o que los sueldos están atrasados respecto a los precios, lo que te comentaba al principio de la nota, ¿no? Que el consumo de carnes apenas se ha caído un 1% en un contexto de aumento de precios del 40 o 50%. Martín Pavani es miembro de la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas, también es dirigente de la Sociedad Rural de Marcos Juárez en la provincia de Córdoba. Con él charlamos acerca de cómo están los cultivos en esta importante región productiva de la Argentina. En lo que respecta a la situación de la agricultura en la zona, se está avanzando fuertemente en la cosecha de soja principalmente. Este año en lo que es en maíz no hubo lluvias temprano, entonces la gran parte es maíz tardío, que eso va a estar para fines de junio o julio. Y la soja ha tenido rendimientos muy dispares porque, digamos, se ha notado la afectación que tuvo las intensas lluvias entre febrero y marzo. Digamos, con buenos rendimientos, pero nada espectacular como muchos por ahí pensaban o necesitaban, digamos. La realidad es que es una cosecha buena, pero no espectacular y bueno. Y después en algunos lugares focalizados, muy afectado por el tema de agua. Siguen habiendo campos que todavía con los partes bajos esperando para secarse, para cosechar y bueno, eso con muchas pérdidas importantes. Eso, bueno, hay campos con más afectación, otros con menos, pero queda bastante. Por eso te digo, sí, en general la campaña ha sido buena y bueno, hay que esperar por todo, para lo que fue soja y para maíz falta bastante. Lo que sí se está viendo algún interés por la siembra de trigo, no solamente por la cuestión de rentabilidad del producto, sino para empezar a trabajar con cultivos de invierno para bajar las napas, la incidencia de agua que se está volviendo en estos últimos años un problema muy importante en la región. Entonces, bueno, eso se va a ver, creo que tanto siembra de trigo, cebada, y si no alguno también de cultivos de cobertura para trabajar con el tema de las napas, que está siendo un problema y viene aumentando todos los años ese problema.
El médico veterinario Céltico Rodríguez, especialista en ganadería, nos habla acerca de la situación productiva ganadera en la zona del norte argentino. Nosotros hemos logrado desarrollar desde el año 94, 95 hasta el año 2008, pasar de un stock de menos de 400.000 cabezas a 1.024.000 cabezas. No es poco, pero desde el año 2008 hasta el año 2013, el último resultado de la vacunación, no hemos reflejado mínimamente lo que veníamos haciendo. El último año tuvimos una sequía muy grave, pero esa sequía todavía no está reflejada en estas cifras hasta el 2013. Desgraciadamente de esto vamos a tener reflejo recién cuando tengamos los resultados de vacunación del 2014. Estiman los ganaderos, que son los que están en el lugar, de que puede haber una pérdida que ronda el 35%. Yo coincido con ese dato y la segunda vacunación del 2013 está mostrando que ese es el perfil que vamos a tener. No hubo muchas pérdidas por muerte, hubo liquidación de rodeos, hubo éxodo de rodeo buscando otros recursos forrajeros que aquí no se podían tener, y puede estar un poco preservado el recurso ganadero que puedan tener para años futuros. Pero la verdad que incorporar nuevas superficies a la producción es la única solución que tiene en materia ganadera la provincia. Bueno, en los últimos 5 años no hemos tenido ningún tipo de desarrollo, apenas un crecimiento que se puede considerar vegetativo, y la razón fundamental de esto no es porque nuestros productores se hayan olvidado de hacerlo muy bien que estaban haciendo hasta el año 2008, o porque nuestras tierras hayan perdido la condición y el vigor que tenían antes de esa fecha. La única explicación lógica que encuentro yo para este freno es una ley de ordenamiento territorial local absolutamente restrictiva que no permite la incorporación de nuevas superficies ganaderas en vastas regiones del norte del país, del norte de la provincia, como ser los departamentos de San Martín, los departamentos de Rivadavia, los departamentos de Orán, que ya antes de esa ley habían manifestado su posibilidad de desarrollo, porque incorporando superficies a la producción de granos, el productor granario encontraba en la ganadería la posibilidad de tener un refugio de divisas. Vos sabés que es tradicional en la Argentina, y en realidad en buena parte del mundo, que el productor reinvierte en lo que hace y en lo que sabe hacer. No timbea, digamos. Desgraciadamente, esa inversión que se venía haciendo, un círculo virtuoso, sinérgico, se ha visto deteriorado o impedido de seguir ese camino de éxito por esta ley de ordenamiento territorial. Primer Congreso Ganadero organizado por la Sociedad Rural de Rosario. Ganadería integrada, una necesidad presente para desafiar el futuro. 11 y 12 de junio en la Bolsa de Comercio de Rosario. Sobre la importancia de los mercados granarios, la transparencia de los mismos y la importancia en la comercialización de los productores agropecuarios, nos habla el presidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Buenos Aires, Javier Buján. ¿Qué significa para usted esta participación dentro de esta jornada de capacitación para teneístas? No, muy importante, porque poder transmitir experiencia o poder transmitir compromisos y lo que yo creo en lo personal, ¿no?, que significa la institucionalidad del sector y todo, con algunos que se están iniciando, con otros que tienen experiencia pero que no conocen del todo cómo se compone la cadena y todo, me parece que nada, uno trata de aportar y lo veo como un paso muy importante, y creo que esto lo que tiene que hacer es tomar cuerpo en todos lados, ¿no? Usted habló de la institucionalidad de los mercados, de ciertas roturas, de cierta crisis. ¿Qué significa esto? No, significa que por distintas razones la cadena tuvo alteraciones en los últimos años,
y que de alguna manera, lo que les dije a los chicos, si en la medida que cada sector que participa de esta cadena se rasca para adentro y pensando solamente en su sector, bueno, provisoriamente puede llegar a obtener algún rédito, pero digamos en la media general, si no defendemos lo que es la cadena y si no volvemos a mercados institucionalizados, lo más seguro es que nos pase que perdamos transparencia, y creo que lo más embromado que nos puede pasar, Argentina tiene el mejor mercado, digamos, institucionalizado de Sudamérica. Cuando uno mira a Brasil, mira a Paraguay o Uruguay, competencias nuestras directas, digamos, o en volúmenes como los que tiene Brasil, no tienen el sistema de comercialización nuestro, de transparencia nuestra, y la verdad que somos responsables de mantenerlo. Entonces en algunos momentos que se rasca algún sector para adentro pensando en sí mismo, te provoca determinado temor, porque decís, bueno, si destruimos esto realmente nos va a pasar lo que le pasan a muchos países. Anda a ver cómo se negocia en Brasil o en Paraguay y no hay cero protección, sobre todo para la producción, que es lo que vos tenés que defender pensando en un crecimiento del país, ¿no? ¿Y cuánto ha tenido que ver en esto la intervención del gobierno durante estos últimos 10 años? Y muchísimo, muchísimo, porque no porque haya destruido en forma directa, pero digamos con normas que se tomaron, con beneficios a sectores sobre otros, de alguna manera lo que hizo fue dividir. No logró quebrar, pero sí dividir, y me parece que eso es lo que tenemos que recuperar. O sea, no habernos quebrado creo que es importante, pero la división que tenemos no es una división menor. Que por supuesto yo te diría que la parte productiva es la que la peor tajada sacó la parte productiva. Acá las intervenciones del gobierno han beneficiado fundamentalmente, concretamente, han beneficiado a un sector de la industria, a un sector exportador, y el productor lo que pudo haber sacado de ventaja se lo dio la cola o el viento de cola que tiene el gobierno, y no ninguna medida que lo haya intentado favorecer. Usted habló por último de los mercados a futuro y cierto desaprovechamiento de estos mercados por parte de los productores. Sí, bueno, vos viste que el pensamiento general, ya te dijeron la mayoría, te decía, nadie trabaja en mercado de futuro. Es muy poco el nivel de... De hecho, te lo demuestra, con un mercado de futuros, con una producción de 100 millones, cuando estás operando 20, 22, 21, este año vamos a operar menos con todo este despiole de la ley de capitales. Pero bueno, en condiciones normales, 24, 25, quiere decir que estás operando un cuarto. Para que tengamos una idea, un mercado de futuros en Estados Unidos, en el caso del maíz, opera 2,5 veces la producción, en el caso de la soja 3. Está bien, me podrán decir, se arbitra el mundo ahí. Sí, está bien, de acuerdo. Pero acá no podría estar menor al total de la producción, o por lo menos muy cerca, estar en 70, 80 millones. CRA Beneficios es una herramienta que ofrece Confederaciones Rurales Argentinas al productor agropecuario. Descuentos en insumos para el campo, herramientas, maquinaria agrícola y automotores, entre otros, forman parte de una extensa red de beneficios que alcanzan a todo el país. Faltan 20 días para el nuevo Congreso de Confederaciones Rurales Argentinas, que como ustedes ya deben saber, va a ser el 30 y 31 de mayo en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Un importante congreso que va a hacer foco en el gremialismo, en la economía y también en la política. Se espera la presencia de los máximos referentes, o algunos de los máximos referentes de la política actual, como Mauricio Macri, Lilita Carrió y también Ernesto Sanz, entre otros. Los esperamos a todos, pueden informarse, pueden inscribirse a través de su página web, que es www.congresocra2014.com.ar. Sin más, ahora sí, nosotros en el programa de Confederaciones Rurales Argentinas nos volvemos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, y que tengan todos una muy buena semana productiva.